escucha bien, supongo, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que este libro, la gente que estamos acostumbrados al papel, huele a nuevo, pero huele a nuevo desde la convocatoria hasta las propuestas que tiene. Yo me lo he leído en estos días y voy a deciros un poco lo que me parece como una especie de adelanto que luego los autores podrán ilustrar indudablemente. ¿Cómo están las cosas esto de los libros de economía en estos tiempos de crisis? Que un servidor que forma parte de un grupo de trabajo, de investigación, de historia de la Universidad de Cádiz, recibí hace un mes y medio una invitación directa de una editorial para publicar un libro de crítica económica. No me ponía condiciones, podía publicarlo ya directamente. Esto es verdad, pero en fin, lo digo en todo caso como una broma para mis buenos amigos Luis Ángel, Antonio y Pedro. Los libros sobre la crisis tienen una época indudablemente de ventas, son muy demandados, porque la gente está necesitada de encontrar recetas y fórmulas para salir de esta situación, de tal manera que, de algún modo, casi se podría decir que los especialistas en economía pues son un poco como los hechiceros de la tribu para los ciudadanos que nos vemos agobiados y angustiados por la situación de la crisis económica. Pero ya les advierto que, habiéndolo leído, este libro es algo que va más allá del análisis de la situación económica. Luis Ángel Hierro, uno de los autores, que es el autor al que conozco más y con el que mantengo más amistad, también con Antonia y con Pedro, pero más con él sobre todo, es uno de los profesionales de la enseñanza con más capacidad pedagógica que yo he conocido nunca. Por mi tertulia de La Mirilla, que tuve en Canal Sur Radio durante 17 años, el tiempo que la dirigí, pues pasaron muchos profesores de economía, algunas veces como tertulianos, otras veces para entrevistarlos. Luis Ángel siempre nos hizo fácil entender cuestiones que son muy complicadas, muy técnicas. Siempre nos hizo fácil entender lo que está pasando en la economía. Quiero decir que este libro es sobre todo un libro muy esclarecedor y un libro muy valiente. Los autores están en la esfera de la malparada socialdemocracia durante la crisis. El espíritu de su formulación, de sus propuestas, es precisamente el remedio socialdemócrata a lo que está pasando. Que es el modelo, lo voy a decir ya como observador de la realidad y distante de ellos, que no ha sido capaz tampoco de dar soluciones en la monumental maraña de esta crisis que nos tiene bastante desorientados, pero que comparte incapacidad en todo caso el modelo socialdemócrata con el modelo liberal capitalista, que es precisamente el que la provocó. Ellos dirán, es que los postulados socialdemócratas no se han aplicado, se han inhibido durante este tiempo o los han inhibido. En fin, ellos podrán entrar luego en ese tipo de pormenores. El subtítulo del libro ya adelanta la filosofía que destila. The Welfare State, los ciudadanos por encima de los mercados. Sería algo así como amo, quiero el estado de bienestar, los ciudadanos por encima de los mercados. Ojalá, ojalá, porque lo que estamos viviendo no es eso precisamente, sino el sometimiento de la política a los mercados. Quizá recuerden ustedes una viñeta del Roto en el diario El País, donde un individuo se preguntaba: si los que gobiernan son los mercados, ¿para qué queremos los gobiernos? Y eso nos lleva a una dialéctica peligrosa en la sociedad. Vamos a ver. Voy a formular a lo largo de esta intervención, que no quiero que sea muy larga, porque no soy el protagonista de esta presentación, pero voy a formular algunas preguntas, quizás abundantes, porque eso es lo que caracteriza la actitud de los ciudadanos en esta encrucijada. Preguntas a los que los autores han respondido, pero que conviene en todo caso poner sobre la mesa. Ustedes también se las harán seguramente, aunque encuentren respuestas a la mayor parte de ellas. Nos interesa conocer, ¿se va a salir de esta crisis pronto? ¿Hay fórmulas para crear empleo, que es lo que más nos surge, según dicen los estudios demoscópicos que se plantean y la gente que conocemos y con las que tomamos café o hablamos a diario? ¿Hay fórmulas para crear empleo en cantidades suficientes para enjugar
ese 30% de parados que hay en Andalucía, un 20 y algo por ciento que hay a nivel de toda España, estamos en el buen camino, reduciendo el déficit de manera drástica y recortando el gasto público como nos dicta Europa, y sé de primera mano, porque lo he hablado con él, que Luis Ángel concretamente tiene en torno a este asunto una reflexión muy clara y muy interesante. Yo me he leído el libro, como os decía, puedo decirles que esta no es una obra oportunista, sino una oferta sincera, muy honrada, muy valiente en su planteamiento, pero que es bastante más, insisto, que un libro de análisis de la situación económica. Como ustedes conocen, el welfare state, el estado de bienestar o estado de providencia, es un concepto tanto político como económico que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, el pacto keynesiano para afrontar el desastre que había dejado la guerra en todo el mundo, por decirlo brevemente. Aquella iniciativa cuyo desarrollo marcó el rumbo de la recuperación en la posguerra es fuente de inspiración para estas propuestas. ¿Cómo salir de una época enrevesada y difícil si no es con propuestas nuevas? Si hay que reanimar a Keynes o no, ya lo dirán los autores, porque ellos tienen una propuesta en este libro y muy clara. Lo cierto es que los socialdemócratas europeos se olvidaron de Keynes y se olvidaron de sus remedios. ¿Por qué está arrollando la ola liberal al estado del bienestar en toda Europa? ¿Ha fallado un modelo de gestión o es que ha fallado el sistema? Aquí en España, lo que los autores proponen no será con seguridad lo que vaya a aplicar el nuevo gobierno salido de las elecciones del 20 de noviembre. No es el momento en que puedan prosperar las tesis de este trabajo de manera material y directa desde la gobernanza, pero tendrán que tenerse en cuenta estas tesis, sobre todo por los partidos de la izquierda que tienen posibilidades de gobernar. Es muy meritorio haberlas articulado, haberle dado forma a un pensamiento que aspira a crear una sociedad más participativa, más libre y más justa que la que tenemos ahora. Se preguntan los autores al comienzo del libro ¿qué ha hecho tan mal la izquierda como para que los ciudadanos no confíen en ella? Y el PSOE gobernante haya perdido de manera tan contundente las elecciones municipales y autonómicas y ahora las generales, añadiría yo a esa pregunta. Y una segunda pregunta, ya mirando al mundo, porque no la van a poder responder los economistas, me temo, parece más bien esto una cosa quizás de psicólogos. ¿Cómo es posible, se preguntan también, que la ideología económica que ha arrastrado al mundo a la peor crisis desde los años 30 sea precisamente la que tenga la confianza de los ciudadanos? ¿Qué paradojas tienen estos tiempos? Es paradójico lo que está pasando, se equivoca la derecha y lo paga la izquierda. La crisis la provocan los financieros estadounidenses y la acaban pagando los obreros europeos. En fin, perdonen el trazo grueso, pero en síntesis, si tenemos que meterlo en un titular, así podía ser más o menos. En fin, ¿esto cómo es? ¿Qué está pasando? ¿Qué endiablada desregulación activaron en su día los señores Ronald Reagan o Margaret Thatcher, que nos han endosado este crimen perpetrado en Estados Unidos contra las clases más débiles sobre todo y extendido al resto del mundo, satélite de su imperio, por así decirlo? Bueno, si el G20 parece que pareció recuperar el control de la economía hace ahora 3 años, ¿qué es lo que ha ocurrido después para que estemos en esta situación tan crítica de ahora? ¿Qué es lo que se está jugando aquí? ¿El desplazamiento del liderazgo mundial? Tal vez. ¿Y qué papel juega Europa en este concierto desafinado que tenemos en este momento? ¿Tiene la socialdemocracia, y ahí voy a las tesis del libro, soluciones que aportar incluso para rescatar a Europa del embrollo en que está sumida? ¿Tan decisivo es un país como Grecia, 11 millones de habitantes, como para provocar la tormenta que se ha generado en Europa? ¿Conseguirá sobrevivir el euro con estos dirigentes políticos que tenemos? Más, ¿la solución a los problemas de Europa está en Europa? ¿Cuál debería ser el papel del Banco Central Europeo? Se habla de los mercados. ¿Y quiénes son los dichosos mercados? Los ciudadanos no entendemos por qué estos ataques especulativos contra la deuda de países aparentemente solventes y cumplidores. No hay manera de cortar esta sangría que nos va a convertir en deudores hipotecados seguramente para varias generaciones. ¿Se cura esta enfermedad controlando el gasto y reduciendo el déficit solamente? ¿O hay que crecer para salir de la entropía que está provocando este círculo vicioso?
Miren, se ha juntado la crisis financiera con la crisis económica, con la crisis de confianza, con la crisis de liderazgo, con la crisis europea, con la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la madre de todas las crisis, a lo que parece. Tenemos todas las dudas y toda la desconfianza como ciudadanos. Los ciudadanos tenemos la certeza de haber sido engañados y de estar siendo los que pagamos la factura del desastre. ¿Hasta qué profundidad llegaba el artificio financiero y la mentira de las entidades financieras? ¿Qué ha pasado para que se derrumbe el sistema como un castillo de naipes? ¿Seremos capaces de revisar aquella teoría del crecimiento indefinido que se asumió, pues, en fin, en el mundo durante 3 décadas largas, por lo menos, antes del crash de Lehman Brothers? Por cierto, y para que se vea que los mercados no reparan en los dirigentes políticos, que la cosa va por otro lado, los mercados descontaron la victoria de Mariano Rajoy sin reparar en su triunfo ni darle 24 horas, lo recordaréis porque está muy cerca. El primer día después de ganar las elecciones, subió la prima de riesgo y la bolsa cerró con pérdidas. Y por esos derroteros sigue ahora.